pasaba una tragedia, que le mataban a alguien y que había una gente... Dios le está pidiendo lo que tiene en su bolsillo. Pastor, aquí hay un espíritu de muerte. Dice que la dádiva del hombre te ensancha el camino y te pone delante de los Y grandes. cariñoso, pero Entonces, no nos enseñaron a nosotros a expresar emociones. La parte de la finanza es como la parte más sensible para las personas. Cuando tú le sirves a Dios, Dios no se queda con nada. Señor, perdóname por mis pecados. Como quieres que te traten, trata tú también. The power to serve. Sí. El poder de servir. Glory Radio. Hola a todos, bienvenidos a Glory Radio. Hoy estamos con mi amigo Miguel. Miguel, disculpa, ¿tu apellido cuál es? Villa. Villa. De los Pancho Villa de México. No, mentira. Pues estamos con mi amigo Miguel. Él nos acompaña. Él es el líder de jóvenes de la iglesia Puerta del Cielo, aquí en Llano Grande, Colombia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá contigo, compartiendo. Y bueno, muy contento. No, gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros que alguien como tú venga acá a nuestro estudio y nos comparta de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Miguel, cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, qué edad tienes, casado, soltero, cómo está el asunto, hijos, sin hijos. Viudo, no, tengo 41 años, a uno ya se lo dije, los 30 y pico, sí. Se le olvida a uno. Tengo 41 años, tengo 2 hijos hermosos, una buena esposa colombiana, yo soy de la costa, se puede notar por mi acento, de Barranquilla. Nos confunde mucho con los venezolanos porque tenemos como un acento muy, muy similar. Entonces, mi propia gente acá en Antioquia me dicen, tú eres... Fue el mío. ¿Vamos bien? El mío, sí, ahí sí. Ah, ok. Ajá, cuéntese. Entonces me pregunta, bueno, ¿usted es de Venezuela o de la costa? Usted es de Caracas. Ajá, ¿eres caraqueño? Y yo, cónchale que no. Mi pana. Sí, oye, pana, que no, yo soy de la costa. Entonces también tengo muchos amigos venezolanos también. Pero en fin, me crié mis primeros años en Barranquilla. Okay. Hasta los 18 años, por razones familiares, de la situación del país, tuve que emigrar a Estados Unidos, ¿verdad? Okay. Fue de manera legal, fui con la visa de turista y allá comenzamos un proceso de asilo político. Okay. Mi papá tenía finca bananera, exportadora y en la región donde estaba el conflicto a flor de piel. Entonces él estaba, digámoslo así, en una zona de mucho peligro. Entonces las circunstancias lo obligaron a buscar nuevas oportunidades y con eso pues nos involucró a todo el grupo familiar. Originalmente se fue él, luego fui yo. Yo quedé apto para el ejército porque aquí en Colombia en esa época había servicio obligatorio. Y entonces mis papás dijeron, estás loco, no vas a ir al ejército. Estábamos en el peor momento. Claro. Entonces terminé mi bachillerato, pero no me pude ir a la ceremonia de graduación. Y ellos no querían de que de pronto el ejército me agarrara y me llevara porque tampoco iba a haber tiempo para arreglar pues la situación del servicio voluntario, del servicio obligatorio, perdón. Entonces me fui a los 18 a Estados Unidos y fue un cambio muy, muy drástico porque, digámoslo así... ¿Qué ciudad? Houston, primeramente. Okay. Houston, Texas. Una ciudad muy bonita, gigante, grande. Sí. Pero fue un choque fuerte porque yo no me quería ir para vivir por largo rato. Y aparte el choque cultural. Y además de eso, yo tuve una infancia, digámoslo así, muy acomodada. Yo nunca trabajé. Siempre me lo daban todo, entonces para mí fue un choque, ¿verdad? Ahora era... Tú joven, yendo allá y a lavar platos, como dicen, ¿no? Sí, exacto, a lo que hubiese, y con mi papá teníamos un camión y hacíamos entregas, delivery, para unas empresas, y ahí me tocó del día 2 a comenzar a trabajar y sacar adelante pues la familia. También fue un cambio duro porque mi papá siempre fue jefe, fue dueño de sus cosas. Entonces, el cambio fue significativo para uno, ¿verdad? ¿Y qué año fue ese? Eso fue el 2001. Ah, ok. Eso fue en noviembre del 2001 hasta el 2002 que me fui a Tampa, Florida.
Ok. Y de ahí en adelante me quedé en el estado de la Florida. Wow. Sí, muy similar a lo que yo viví también. Yo me fui en el 99 Mm. para allá. Y como dices tú, uno de joven, 18 años, y pues en la casita le daban todo, estaba todo, y cuando te vas para allá es otra realidad. La tenía uno la camita, que la Sí, ropa, y uno tiene que ir ¿cómo se llama? Al laundry room, sí, o como le decían allá los hispanos, a la guachatería, sí. a las lavanderías a llevar uno su ropa, y ese es otro cambio fuerte. Mi mamá se quedó acá en Colombia porque ella todavía no tenía visa, y mi Mm, hermana. Entonces, el separarme por primera vez de mi familia fue muy duro, a pesar de que estaba con mi papá. mm, Sin embargo, sé que también para él era muy duro, ¿verdad? Ahora que uno es papá, ya como que uno entiende mucho claro. qué le estaba pasando a él en su cabeza, la situación, ¿verdad? Pero yo admiro mucho a mi papá porque no le tiene miedo al trabajo, Mm, ni tampoco a sacar adelante a su familia. De por sí, mi papá arriesgó muchas veces su vida yendo a la finca. wow. Por ejemplo, nosotros íbamos en Barranquilla, la finca queda como por la zona de Santa Marta, que es una hora, pero la finca queda como una 30 minutos, 40 minutos más. Entonces yo una que otra vez lo acompañé a reclamar el cheque. En ese entonces se daba un cheque físico Ujú, y era peligroso, mm, ¿verdad? Entonces yo creo que por esa razón mi papá no me volvió a invitar. Obviamente de pronto como para protegerme. A la guerrilla alguna vez lo detuvo wow. con un fusil acá. Mm, Y así, o sea, ese era como lo típico. Entonces cada vez que él se iba, no sabía si él iba a regresar por el mm, tema del secuestro en esa época. O sea, cualquier grupo lo podía agarrar, lo claro. podía agarrar porque pues estaba en una Increíble, zona de conflicto. increíble. Wow. Hoy en día estás como, o eres el líder de jóvenes de Puerta del Cielo. Sí, sí, ese es un privilegio muy grande que nos ha regalado el Señor. Mi esposa y yo, mi esposa se llama Natalia, me acompaña en el ministerio con los jóvenes de la iglesia, y fue un llamado muy particular porque tú conoces a Sí. Charlie Elliott, que es un evangelista, que fue el fundador de la iglesia. Me invita a Villavicencio a una campaña evangelística. Y antes de irme, el pastor Agustín me dice, el pastor de la iglesia me dice: Miguel, necesito hablar contigo cuando regreses, que te tengo una propuesta. Y yo dije, este man, que... Ya cuando hablan así de que Sí, ven, sí, necesito hablar hay contigo. algo Ay, ahí, sí. hay algo ahí. Yo dije, me va a proponer algo, un ministerio. Y fíjate que es muy particular porque siempre tuve el llamado con los jóvenes. Wow, Desde que conocí al Señor, siempre estuve involucrado en el ministerio de jóvenes, pero nunca me dieron la oportunidad. la oportunidad de liderar. Sí, fue como un líder, pero no el líder principal, y nunca fue mi objetivo como ser, como figurar, Claro, claro. ¿verdad? Siempre ha sido servir al Señor en lo que se pueda. Mm, Pero siempre he estado activo, a pesar de que también un tiempo no asistía a la iglesia, siempre compartía la palabra de Dios mm. y todo ese tema. Mi esposa también tiene un trasfondo de líder de joven. Mi Ok. esposa siempre estuvo activa en el Ministerio de Jóvenes y le apasiona también. Entonces, nosotros somos independientes, somos dueños de negocio, nos dedicamos al turismo, Ok. ¿verdad? Y a alquiler de propiedad, rental properties. Ok. Y Un Airbnb, sí, digamos. Airbnb, manejamos Airbnbs y cuestiones así. Y nosotros, pues, usted sabe que cuando uno es dueño de negocio, sabes la hora de entrada, pero no de salida. Ah, no, olvídate. Aquí se trabaja de lunes a domingo casi, prácticamente. Sí, literal. Entonces, veíamos como complejo el tema del tiempo, pero sabíamos que teníamos un llamado, y algo dentro de nosotros nos estaba siempre como diciendo: hey, hay más, hay más, no te quedes quieto. Mm, Y por todos lados Dios hablándonos, y nosotros ya, pues dice, ya nos rendimos. Señor, aquí mm, estamos mm. en lo que podamos servir. Y justo en ese tiempo, pues vino la invitación de Agustín. Una vez que regresé de Villavicencio, fue muy, muy impactante para mí. Oh, sí. Hubo muchos milagros. Mm. De por sí, puedo contar un testimonio así Sí, rapidito. dale. Tiene que ver con una joven. Yo iba caminando con unos pastores, haciendo pues evangelismo en la calle con algunos chicos de la iglesia que nos estaban apoyando. Y en lo que íbamos caminando, una de las chicas vio a otra joven
y le comenzó a compartir, oye, mira, vamos a hacer una reunión tal de esto, una cruzada de milagros. Pero antes de eso yo iba caminando con un pastor joven y yo vi un edificio. Era muy particular porque este edificio tenía como varias puertas. O sea, en vez de ventanas tenía como puertas. Ujú, ujú. Y yo decía, qué locura es ese edificio. Pero yo veía ese edificio y lo sentía como, este edificio lo he visto antes. Yo nunca había visitado Villavicencio. Y yo veía este edificio particular. ¿Qué es este edificio? Le dije al pastor. Ah, no, ese es un edificio que confiscaron le confiscaron a los narcotraficantes. Una historia, algo así, como por ese lado. Entonces la ciudad era dueña de ese edificio. Bueno, nos encontramos a la chica y comenzamos a hablar. Y a lo que la joven que le está hablando a la chica de 14 años, le está pues compartiendo el evento. Y yo le digo, mira, yo creo que tú estás sufriendo de depresión. Mm. Te pasa esto. Le describí, mejor dicho, su vida. Wow, Y eso fue Dios revelándolo. claro. Eso se llama el don de ciencia, Ujú. ¿verdad? Que lo da el Espíritu Santo. El don de ciencia es cuando tú sabes algo de parte de Dios que tú no puedes saber por medios naturales. De pronto tú no conoces a la persona y puedes saber su condición emocional, alguna circunstancia o un Mm. problema de salud. Dios te dio ese don. Exacto, entonces era ¿Tú ya como, sabías que tenía ese don? sí, ¿O era la primera vez que lo manifestabas? no, de por sí yo creo que lo tenía mucho antes de yo entender que ya lo tenía, Wow. pero sí hubo algunas cosas que hicieron que se incrementara y ya a conciencia lo estaba persiguiendo, cultivando, entrenándolo, buscándolo en oración y obviamente practicándolo comenzó a manifestarse más y todavía sigo aprendiendo, ¿verdad? Es Interesante. como el don de la música, pues si no practicas, pues Claro, 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 se claro. estanca. Entonces Dios comenzó a resaltar muchos detalles, incluso le dije, tu mamá tiene un problema de salud. Y entonces la chica se quedó como en shock y dijo, vamos, acompáñame a mi casa. Y todos nos miramos como que, hey, ¿cómo así que a tu Ujú. casa? Pero bueno, vamos. Cuando vamos entrando a esa casa, era una casa bonita, la fachada, pero al entrar se sentía un olor a rancio, cuando la comida comienza a caducar o a podrirse. Ujú. Sí, Entonces se sentía como un olor a rancio. Obviamente no había muebles, se veía que era una gente de escasos recursos claro. económicos y se sentía un ambiente muy triste, ¿verdad? Conozco a la mamá y su semblante era triste. Mm. Y sí, nos contó que tenía un problema en el brazo, que esa era la enfermedad y otras cosas. Y bueno, le comenzamos a ministrar, reciben a Jesús, Mm. ¿verdad? Fue algo muy tremendo. Y el pastor estaba hablando por celular, el pastor joven que nos estaba acompañando. Ok. Cuando yo veo al pastor joven que está hablando en el celular, en ese momento tengo una visión abierta. O sea, fue algo que hasta el día de hoy me da mucho shock. Y fue como un déjà vu, es lo que Ujú. le llaman Sí, un déjà vu que sientes que ya lo viviste, exacto. pero fue un flash tan rápido como si hubiera visto una película con los ojos abiertos cuando yo vi a este pastor, porque ya yo lo había visto. Ese pastor no lo conocía, o sea, previamente. Sí, 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 sí. Y me era tan familiar La situación, la la escena. situación, la escena, y yo vi que esa familia pasaba una tragedia, que le mataban a alguien y que había una gente que lo estaban persiguiendo y que eso hacía que ellos se apartaran del Señor. Ellos apenas acaban de recibir a Jesús. Y yo vi en el futuro lo que les podría haber pasado. Y no sé, me entró algo muy fuerte y yo le dije, pastor, aquí hay un espíritu de muerte. Y Ujú. él dijo, yo también lo siento. Y cuando tú entras al- a la casa de ellos, que tú dices que sientes ese olor, ¿era porque había comida así o es porque tú sentías que Había, había olor de sí, muerte? ahí sí había comida, sí, Ah, ok. pero sí sentía una atmósfera, Claro, sí, eso también te... sí, exacto. O sea, es como que todo se sentía fuera del Claro. lugar, Ujú. ¿verdad? Y se sentía que la familia estaba muy atribulada, ¿verdad? O sea, muy atribulada. Las mujeres pues se le veía en su semblante, la niña aparentaba un poco más la edad de la que ella tenía. Ok. Tenía 14 y parecía 17. Y bueno, entonces cuando yo digo eso, me entró como un frío y dije, pastor, vamos a parar, vamos a orar que aquí hay un espíritu de muerte. Y él dijo, yo también lo siento y comenzamos a orar. Resulta que la mamá comienza a hablar que a ella le han asesinado 2 hijos y que ellos estaban huyendo de la gente que mataron a sus hijos porque también querían matarlos a ellos. Y ella tenía otros 2 hijos más la niña. Eran 5. Le quedaron solo 3 hijos. 2 varones y una niña. Y los otros 2 los mataron en su pueblo, que no puedo decir. Claro, claro. Entonces ellos se mudaron
y con razón tenían toda la casa llena de cortinas, todo oscuro, como quien dice, para no dar visaje, como uno dice aquí en Colombia. Y esa mujer comenzó a llorar, que ellos tenían miedo, vivían en miedo, vivían en escasez, y como que sus hijos, los que ella tenía, tampoco iban en buen camino y no la apoyaban, Mm. a pesar de que ganaban dinero, pues se lo gastaban en cosas que, pues, en vicios y cosas. Sin embargo, mira esto, ellos pues recibieron a Jesús, entonces Dios mostró el futuro para poder cambiarlo, ¿verdad? Romper esa maldición de muerte que estaba sobre ellos, Wow. porque se iban a apartar del Señor también, como otra tragedia más. Mm. Y Es, ya apenas recibiendo al Señor. exactamente, entonces eso fue muy, muy impactante para mí, que o sea, me contritó el corazón y me despertó mucho de que hay muchos jóvenes que están pasando circunstancias que no deberían estar viviendo. Pues ninguna persona debería vivir algo así, Ujú, pero ujú. me refiero a que la juventud hoy en día está viendo cosas muy, muy extremas, ¿verdad? Cada vez, no es por ser pesimista, pero se ven cosas más feas de las que uno vio en cuanto a la juventud enfrentando esas cosas. Entonces, lo bonito de eso fue que todos nos unimos y reunimos ahí algunas cosas, y el pastor también, y se le hizo un mercado, el pastor estaba haciendo una llamada por teléfono porque resulta que él todos los años cambia de 2 o 3 veces de muebles en su casa, Ok. los regala. Ok. Y él dice que cuando los regala, Dios vuelve y le trae Claro. muebles nuevos. Increíble. Entonces yo decía, wow, una fe tremenda. Yo Sí, no sí, la tengo sí. por allá. Pero, y resulta que ellos tenían estos muebles que decían que ellos intentaron dárselo a otros, pero no sentía de paz darle esos muebles, pero que cuando él estaba ahí, el Señor le dijo, este es el lugar, porque no tenían muebles. Wow. Entonces el pastor estaba coordinando para que le trajeran los muebles que eran Ah, muy ok. buenos Ok. y regalárselos a esa familia. Buenísimo. Entonces eso fue un cambio 360, fueron a la cruzada, recibieron pues a Jesús previamente, pero fue algo muy, muy, muy impactante Wow. para mí. Y luego cuando llego acá a Río Negro, hablo con el pastor y él nos hace la propuesta que si queríamos ser los líderes de jóvenes. Entonces digamos que eso también como que encendió la llama a decir, hey, vamos a hacerle, Wow. vamos a Qué entrar. bendición, hermano. Sí. Qué bendición. Esas cruzadas son buenísimas. Uf, Yo te digo que cuando yo tenía como 18 años, eh, había una campaña evangelística en la iglesia. Y entonces había un pastor, de todos los pastores que había un pastor de la iglesia que era el que pedía las ofrendas. ujú. Y yo apenas, mi primer trabajo fue lavar carros en Ah, Estados Unidos, uh, en un 24 de diciembre. ah. Duro. Creo que la espalda, olvídate, quedó destruida ahí. Y los dedos de pescado. No, 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 no. Entonces, al final del día me dieron $15. Mm, wow, Y yo dije, wow, lavé 20 carros y solo me dieron $15. uy, sí. Entonces me costó bastante. Y dije, wow, bueno, esta es la vida, ¿no? En Estados Unidos. Y cuando voy a la campaña evangelística, había un pastor y él dijo, aquí hay alguien, dice, aquí hay alguien que Dios le está pidiendo lo que tiene en su bolsillo. Y yo decía, no lo traje. Dije, no lo traje, lo había dejado en la casa. Pero como la campaña era de toda una semana, vuelvo al siguiente día a la campaña, ¿no? Masoquista. Y entonces, Para ver si Dios me está hablando. no, imagínate, otra vez el pastor, acá hay alguien que Dios le está pidiendo lo que tiene en su bolsillo. Hermano, sin mentirte, el corazón me empezó a latir, porque esta vez sí lo tenía, los $15 que me había ganado. Y el corazón me empieza, bum, 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 casi que se me va, yo digo, ¿me va a dar algo aquí? Y yo voy a entregar esto, yo no sé. Wow. Me levanté. Sentía la lucha, como que si Sí, sí, si sí, sí, no. sí. Y, y yo me levanté y fui al altar, porque él decía, levantes y hay que ir a dejarlos, ¿no? Al altar. Mm, Yo me levanté y los fui a dejar, hermano. Y fue desde ahí que empezó todo este tema de, wow, como despojarme de lo material, mm, de las cosas de Dios, de despojarme de lo material, de todo lo que, porque uno va, digamos, a Estados Unidos con ese sueño americano, mm. ¿no? Y que voy a ir a hacer dinero, ta, 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 ta. Pero en los planes de Dios, a veces, a menos en mi caso, fue diferente. O sea, tú vas y, pero más bien Dios decía, no, pero lo que tú vas a aprender es cómo darme. Wow. Pues digo yo.
Así, o sea, porque no solo fue esa vez, sino después otra vez y así fue. O sea, ya. Y yo creo tanto en ese tema de la dádiva. Dice en Proverbios, dice que la dádiva del hombre te ensancha el camino y te pone delante de los grandes. Entonces, Sí. entonces, digamos, yo decía, ¿cómo voy a yo, digamos, alcanzar una posición ejecutiva? ¿Cómo voy a, digamos, y no estar haciendo, no estar lavando carros, ni estar, mi otro trabajo fue freír hamburguesas en Wendy's. Me encantaba, güey. Sí, a El mí chocolate también. shake. Sí, a mí me encantaba, pero entonces ya tenía trabajos muy pesados, digamos, al final del día tenía que lavar platos, lavar todos esos sartenes de Wendy's. La cultura, como dices tú, la cultura muy diferente, muy chocante. Yo viniendo de Guatemala, yendo allá, era bien pesado. El ambiente, o sea, yo recién conociendo de Dios. Entonces, una de las cosas que yo hacía era yo me iba a un parque todas las tardes cuando podía y me iba a leer la Biblia solo. Wow. Entonces me iba a un parque a leer y conocer de la palabra de Dios, conocer. Pero bueno, así fue. No quiero hablar mucho de mí, pero No, así fue como fue el tema. Y pero muy interesante porque la parte de la finanza es como la parte más sensible para las personas. mm, Y sobre todo lo que estás diciendo, cuando uno va a Estados Unidos o a un lugar con una meta, con un objetivo y es pensando en lo material, lo cual no es malo, mm, pero que Dios comience a tratar tu corazón, lo que tú dices, despojarse, porque dice la palabra que lo poco me eres fiel y resulta que la finanza es el nivel más bajo. Y yo creo que es la que más luchamos las personas, de mm, confiar a Dios, mm, el tema de las finanzas mm, y es muy tremendo pues lo que comentas, o sea, como que venciste esa parte, ¿verdad? Y eso yo sé que impactó, me imagino, otras áreas sí, para poder confiar a Dios a otras cosas más mm, grandes. sí, exactamente. A mí, increíblemente, Dios fue trabajando en mí y te digo más, empecé a tener trabajos en lugares donde solo donde necesitaba papeles. Mm, Y Dios lo hizo sin papeles. ja, O sea, wow. yo iba a veces bien trajeado a las entrevistas. Era bien loco, así como que la fe era muy extrema, ¿no? O sea, a ver, Dios, o sea, si tú eres tan grande, tú eres tan poderoso, si tú eres lo que dices que eres, que seas, entonces tú ábreme las puertas. Wow. Entonces, y yo iba a estas entrevistas sin documentos para obtener el trabajo. Y tú sabes lo difícil que es eso. Sí. Me lo daban, el trabajo. Una vez, atendiendo a una persona en ese lugar, no voy a decir el lugar, atendiendo a una persona en ese lugar, termino atendiendo a un señor de migración. Y yo así como que, oh my gosh, si supiera este señor que yo no estoy legal Que no me aquí. pregunten dónde soy. Sí. Oye, obviamente, pues mi inglés es muy bueno y eso, pero dentro de mí estaba un poco nervioso. Pero yo decía, lo voy a atender como si nada. Pero él estaba con su uniforme de migración y todo Wow. eso. Tenía el uniforme. Sí, No, para todo. no, hermano. Sí, sí, sí. Em, sí, no, te digo que hubo un tiempo que yo servía al Señor por casi aproximadamente 6 meses. Que de hecho dejé ese trabajo como donde atendí a este señor de migración. Y Dios me estaba molestando con servirlo a él. Y dije, bueno, sí te sirvo, pero yo tengo que dejar este trabajo. Y lo Wow. dejé, y lo dejé. Entonces me fui a ser asistente del pastor, o sea, así sea, cargarle el maletín, por decir así. Entonces me la Sí. pasaba casi con el pastor Wow. toda la semana, el ministerio, lo que necesitaba, ahí estaba yo. Si llegaba un hermano que necesitaba que de repente a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, que le abrieran la iglesia para orar, ahí estaba yo le abría la iglesia. Fue lindo, pero Multi- fue duro. multipropósito. Fue lindo, pero fue duro porque me gustó bastante porque vi muchas cosas en lo sobrenatural. Wow. Te cuento una rápida. Vi un señor, una vez entró un señor a la iglesia y, y entonces vino y dice, y la pastora me dijo, ese te lo mandó el Señor. Y yo, ok, ábrele la iglesia, ponle una canción, una adoración, para que el Señor no asistía en la iglesia. Wow. Yo le abro la iglesia, rapidito, y entonces él empieza a orar, él empieza a orar. Y en lo que él está orando, hermano, en una de esas él hace así, Señor, perdóname por mis pecados, así, Señor, pero un clamor, hermano, sin mentirte, cae un trueno Mm, ahí en ese momento, ¡boom! Pero
Y yo me quedé así como que, ¿qué está pasando aquí? O sea, durante el transcurso de mi tiempo estando en la iglesia, sirviéndole al Señor, así full force. O sea, Con toda. sí, yo estaba pasando también al mismo tiempo una situación económica muy fuerte, pero yo seguía. Recibí muchas críticas de mi familia. Mm. ¿Qué estás haciendo? Hasta gente de ministerios criticándome por qué estaba haciendo esto. Y yo decía, ¿por qué no te consigues un trabajo nuevo? Un trabajo de verdad. Wow. Y en mi corazón estaba servir al Señor. Mm. Entonces, pero yo viví tantas cosas sobrenaturales. Una vez tuve un sueño que estaba en una colina de una montaña y vi águilas Wow. volando. Ujú, Y las águilas cargaban como un scroll, ujú. como Un un, rollo un rollo. de papel. Sí, y de repente, hermano, cuando yo estoy así viendo el águila, veo de repente, ¡pah! Como que algo me agarra aquí y me levanta. ¡Tuf! Y ahí me desperté. Wow. Pero con el tiempo entendí, el mensaje era, lleva la palabra, Wow. lleva el mensaje. Wow. Tremendo. Entonces, Eso fue mientras estabas full mientras estaba full tiempo force, completo, sí, o sea, trabajando en la iglesia, el ministerio. sí, full force, ahí, Wow. sí. Luego Dios me había hablado y me dijo, hey, ya llegó tu hora, ya no tienes que hacer esto, pues, o sea, seguir el full force en el ministerio, tiempo completo. Entonces, ok. Y antes de yo ir a hablarle al pastor, de decirle eso, el pastor me dijo, Walter, ya llegó tu hora. Y yo, ok. Wow. Y el mismo pastor me refirió a una empresa de construcción. Mm, tremendo. Entonces, ellos hacían como la obra gris, digamos, Ujú, y estuve con ellos 2, 3 años. Y de ahí me fui a una empresa de general contracting, que es ujú, como contratista en general. ujú. Ahí estuve con esa empresa americana 15 años. Wow. Y todo esto sin papeles. Tremendo. Ahí esa fue mi universidad. Esa fue mi universidad. Mm. Es el área de la construcción ahí fue mi universidad. Yo no sabía leer planos, no sabía nada, hermano. Yo incluso fui a la entrevista de General Contractor y me dice, oh, ¿tú sabes leer planos? ¿Sí? Oh, sí, 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 yo sé, yo sé. Y al No, y final, sabes qué, es muy teso porque me identifico con tu historia, porque fue algo similar a la mía. Pues no igual, pero similar en el tema de ministerio. Yo también trabajé en el ministerio y te puedo revelar de que mi ganancia por semana era por debajo de $150. wow. Entonces vivía por fe, Mm, pero mi historia era diferente porque en vez de acercarme a Dios, me alejé más de Dios estando dentro de la iglesia. Sin embargo, siempre estuve muy activo sirviendo. Ya luego hay un momento en el que fue tiempo completo. Y algo que estás diciendo que valida lo que quiero compartir es, cuando tú le sirves a Dios, Dios no se queda con nada. mm, Dios te está preparando, capacitando. Entonces yo siempre he creído, y lo decía el pastor donde yo me congregaba, que la iglesia es una escuela, porque uno aprende muchas cosas, sí, ¿verdad? O sea, en el día a día, o sea, una iglesia, de pronto la gente tiene un contexto como de algo religioso, que uno está rezando, orando, como dicen por ahí, sí, y no, o sea, hay un trabajo administrativo, sí, físico, espiritual, o exacto. sea, es como que, por eso decía, es multipropósito, o sea, te Mm, vuelves administrador, cerrajero, carpintero, sí, de de todo eso, todo, sí, exacto, capellán, sí, dale las últimas, sí. No es solo orar, no es solo sí, orar, sí, no, exacto, sí, hay multifunciones. sí. Y también yo creo que una de las fortalezas más grandes es el servir, es poder relacionar, saber relacionarse. Y yo creo que el mejor relacionador obviamente es Jesús, Mm, y al estar pues con Él, con el Señor, y más en el ministerio, te enseña mucho a relacionarse. Entonces, para mí fue una escuela, ¿verdad? Aprende customer service, de servicio al cliente, mhm, cómo liderar equipos. O mhm, sea, es una formación, entonces nada es en vano, y me gustaría compartir esto porque yo sé que va a haber personas escuchándonos que de pronto van a tener, que están sintiendo el llamado de Dios. mm, Tal vez un joven, una jovencita, o una persona mayor, o sea, nada de lo que hagas para Dios es en mhm, vano, siempre va a tener un objetivo, y era tu jefe, o sea, y mira qué teso, cuando tú le sirves a Dios, Él se encarga de conectarte con las personas correctas, y mira que si no hubiera servido, o sea, era como tu, ¿cómo se dice? Tu punto clave mm, en tu trayectoria de vida, o sea, si no hubieras servido,
al pastor no te hubiese recomendado porque él vio la diligencia, todo lo que estabas haciendo. Entonces mira que Dios no se queda con nada. Yo quiero contar un testimonio pequeño de mi esposa. Mi esposa siempre fue líder de grupos, así, de células pequeñas, lo que decían un coffee house, como decimos en nuestra iglesia, donde se reúnen 5 o 7 personas. Bueno, ella siempre estuvo tras bambalinas. Ella no le gusta, hasta el día de hoy no le gusta figurar ni mostrarse. Behind the screen. Ajá, siempre. Casi siempre es así. Ella te das cuenta que es introvertida, pero un amor de persona. Y una vez, ella haciendo un grupo de esto con jóvenes, siempre eran chicas jóvenes, ella estaba como que atrasada en el tiempo, iba tarde como a la reunión y corriendo se cayó y se golpeó acá. Se fracturó un nudillo y ella no se ha dado cuenta. O sea, desde la carrera, la adrenalina, siguió. Y ya estaba en el grupo, le estaba doliendo y cuando salió, pues tenía eso inflamadísimo. Bueno, nunca se lo hizo arreglar ni nada. Le sanó. Entonces el nudillo de ella quedaba adentro. O sea, no le salía así, sino lo tenía adentro. Wow. Y así por muchos años, ya estábamos casados, ya me había contado ese tema, y de repente ella nunca le había molestado y estábamos casados y estábamos un domingo en la mañana y ella dice, ay, me está doliendo bastante el nudillo. Y yo, ¿en serio? Sí, me está doliendo. Y yo, déjame orar. Y no es que tuviera la super fe en ese momento porque me acaba de levantar. Solo puse las manos y dije, en nombre de Jesús, sé sano, nudillo, levántate. Y le dije, nada de lo que tú le entregas a Dios, Él se lo queda. Hermano, ahí en vivo en directo, le subió el nudillo. Wow. No perfecto, pero sí le subió. Claro. Y le dejó de doler. Increíble. Entonces Dios le enderezó el... Tú estás diciendo una palabra que es tan clave y es el servir. La palabra servir es muy importante. Es gigante. Uf. Hay un versículo bíblico, ¿no? Que dice que el que quiere ser mayor, Sí. ¿te lo sabes? Sí. Que el que quiera ser el líder o el más grande entre ustedes, más grande. Esas fueron palabras de Jesús, tiene que ser el menor y servir más, servir a los demás, ¿verdad? O sea, incluso creo que hay una versión que dice como quien dice, es como será su siervo, como el siervo, ¿verdad? Como si fuera un esclavo. Y en un mundo de hoy en día que, digamos, se vive tanto egocentrismo con las redes sociales, con todo, que mira lo que tengo, mira el carro que tengo, mira dónde voy a comer, mira el restaurante donde estoy. La ropa que tengo. Todo. Imagínate eso de servir. Mandar este mensaje de servir. El poder de servir. El poder de servir. The power to serve. Sí. Yo le mando este mensaje a todos los oyentes en este momento. Esto no estaba en el guión, les digo. Si tú tienes escasez de algo y sientes que no tienes ningún rumbo en tu vida, hacia qué dirección, qué carrera hacer, etcétera, si ir por la derecha, si ir por la izquierda, sírvele a Dios. Sírvele a Dios que Él te va a dar, Él te va a guiar, pero sírvele primero. Entrégale a Dios. No solo se trata de dinero. No. A veces la gente cree que, no, es que ya el pastor me va a pedir dinero o, hey, sírvele. No tienes que tener $10,000, $5,000, 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, 1 millón de pesos. Sírvele a Dios con tu corazón, con tu corazón, sírvele con tus manos, con tus pies. Y vas a ver cómo Dios va a abrir las puertas en tu vida. Eso fue lo que hizo conmigo, eso es lo que hizo con Miguel y con muchas y miles de personas que hay allá afuera, ¿no? Eso de servicio me toca mucho porque no solamente es algo eclesiástico de iglesia, sino también de servicio en lo que tú haces, ¿verdad? Si eres un empresario, un profesional o eres una persona encargada del aseo de la ciudad, o sea, si tú lo haces con excelencia, con ese espíritu de servicio, Dios lo ve. Dios está observando tanto creyentes como no creyentes, porque Dios es un Dios justo. Él es un juez justo. Y dice que Él le va a recompensar a cada uno acorde a sus obras. No dice el cristiano, dice a cada uno. Entonces también eso es un principio que me impactó mucho, por ejemplo, de la cultura anglosajona, de que
habían personas cuando estaban desempleadas que se involucraban en clubs o en organizaciones y servían con su tiempo. Mm. Y resulta que la mayoría de las veces terminaban en el trabajo que estaban buscando porque alguien vio el servicio en la fundación, en la organización, y vieron su diligencia, su buen servicio y lo recomendaban con alguien. Ujú. Entonces, mira lo que tú dices, o sea, el poder de servicio te da también, digamos, una influencia, ¿verdad? Porque hay algo que se llama el principio de la reciprocidad y lo utiliza mucho en ventas. De por sí, Jesús lo habló mucho diciendo, es mejor dar que recibir. Mm. Y dice, como quieres que te traten, trata tú también. La ley de la regla de oro. Exacto. Entonces, si tú lo miras de un lado comercial o un lado de negocios, si tú le das un buen servicio a tu cliente, ¿verdad? Un buen producto, ellos van a sentir o sea, la Y van a reciprocidad. regresar. Exacto. Es como cuando tú vas a un restaurante y el mesero o la mesera te atiende tan bien que tú regresas. O vas a un almacén y te atienden muy bien y a veces no ibas a comprar, pero te Sí. sientes como comprometido de volver como, Claro. como el gesto, ¿verdad? O el favor. Bueno, mira cuando vas a Disney. La gente está con una sonrisa, hermano. Tú no dices, y esta gente nunca está triste. Está trabajando ahí. Pero están con una Sí. sonrisa de oreja a oreja. Hay un anuncio, de hecho, hablando de eso, de alguien, hay una empresa bien grande, no me recuerdo ahora, pero es una empresa de hotel. Ujú. Creo que es, no sé, si diría que es el Marriott, pero hay uno que usa en sus anuncios comerciales, usa la ley de la regla de oro. Creo Sí, que es el Ritz, puede ser. Ajá, que decía, te hacemos sentir como si estuvieras en casa. ajá. Y tienen sí, la regla de oro que a veces hacían cosas más allá Ujú. de lo que un hotel normal haría Sí, para que tú te sientas en casa. sí, Y obviamente son hoteles de alta categoría, exacto. que no son baratos, pero sabes que la gente sabe que vas a recibir un servicio, Mm, o sea, excelente. sí. Uno a veces cree, y ya que tocamos ahora temas de negocio, uno a veces cree que la Biblia es un libro religioso. No, Y al contrario, realmente es un libro para, bueno, he aprendido tanto últimamente con el tema este del reino de los cielos, que el doctor Miles Monroe, no sé si lo has uf, escuchado, tremendo. él dice que el libro, la Biblia, es la constitución Mm, del reino. wow, Pero también es un libro que te visiona para temas de negocio. total. La gente cree que es un libro religioso. Mm-mm. Lastimosamente, vivimos en Latinoamérica, hay mucha religiosidad. Sí, Eh, entonces, pero es un libro empresarial, de guía empresarial. total. Bueno, aparte de guía empresarial, es un libro de sanidad, un libro, o sea, De sí, psicología, liderazgo, sí, relaciones, o sea, hasta toca temas de salud pública. mm, Las leyes de Moisés, como vivía en el desierto, necesitaban tener unas ciertas leyes para que no se propagaran infecciones. imagínate que ahora que dices liderazgo, escuché de alguien una vez que decía, ¿cuánto tiempo pasaba Jesús más con los discípulos o con la multitud? Con los discípulos. Exacto. Entonces, digamos, en el ámbito empresarial, digamos, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Pasas tú más con tus clientes o con tus trabajadores? Wow. Entonces, es todo eso, es todo eso. Es todo eso y más allá. Y más allá. Más allá porque uno no alcanza a conocer o sea, la magnitud de la palabra de Dios, pero más allá de la palabra de Dios, le escuchaba al evangelista Charlie algo que dijo hace poco que me impactó. Me dijo, ¿tú tienes una relación con la palabra, con el libro o con el creador del libro? Mm, Y entonces él decía que muchas personas también, hablando del tema religioso, porque esto entra en el mundo evangélico, y es de que la vida se vuelve tan rígida que cuando lees la palabra es como una ley, más no tiene soplo de vida. Pero cuando tú hablas con el autor, Jesús, mm, Dios, te revela el espíritu de lo que hay en esa palabra. Y mm. una sola palabra puede tener muchas implicaciones de significados y de aplicaciones. Entonces por eso dice que, ¿y cuál es la vida eterna? Le preguntaron a Jesús y dijo, la vida eterna es que te conozcan. O sea, la vida eterna no es cuando nos morimos. La vida Mm. eterna es conocerlo. Entonces no tenemos la eternidad ni siquiera para conocer completamente a Dios. Entonces la palabra es
eh, es la voz de Dios. Wow. Es como el manual de vida, pero también el manual de cómo comunicarnos con Él, entender un poco su mente, porque nadie va a entender la mente del Señor completamente, como dice la palabra, porque es tan grande, es tan amplia. Yo tengo una teoría. Sé que no estamos saliendo aquí con algo, Sí. pero eso me ayudó muchísimo porque yo me crié, yo quería ser cardiólogo, imagínate. Siempre me gustó la ciencia, la biología, hacía proyectos, resaltaba en el tema, siempre leía, pues no soy un súper lector, pero en esos temas me encantaba, documentales, en fin. Y cuando yo llegué al Señor Jesús fue a los 18 años. Voy a contar, repito, mi testimonio. Yo no era creyente en Jesús, o sea, no le había rendido mi vida a Jesús, ni siquiera entendía muy bien qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces yo estaba en una búsqueda espiritual siendo católico, yo hice la primera comunión, tuve una experiencia con Dios haciendo la primera comunión, pero yo buscaba sacerdotes, pues nunca se me daba la oportunidad y no veía también como el amor que se dice que hay en Jesús, ¿verdad? O sea, no lo percibía en los sacerdotes que estaban a mi alrededor. No estoy diciendo que todos, porque también tenía un maestro que yo sí sentía el amor de Jesús a través de él, ¿verdad? Un muy buen hombre que creía en mí. Pocas de las personas que sentía que creían en mí era este sacerdote del colegio donde yo estaba. Pero en fin, en esa búsqueda yo me burlaba de los evangélicos. Ah, sí. Sí, yo decía los aleluyas panderetas. Eres un Pablo. Sí, entonces me acuerdo que teníamos un amigo que jugábamos fútbol y entonces le decíamos Alex Luya. Ay, Dios mío. Entonces yo era así, ya había ido a grupos cristianos, hasta yo recibí el Señor Jesús, pero sin saber qué estaba haciendo. No, estaba cegado, como dice la palabra. Entonces cuando estaba en Estados Unidos me la pasaba trabajando de lunes a lunes y yo estaba en una depresión terrible por el cambio, todo aburridísimo. Y mi tía me dice, vamos a la iglesia. Y como dice uno acá en Antioquia, estaba desparchado. O sea, no tenía plan que hacer. Y yo, bueno, vamos. Entro ahí y siento la presencia de Dios por primera vez. Fue muy sobreacogedor. Y yo sabía que dentro de mí yo anhelaba algo así, una cercanía con Dios. Si oraba, pero no entendía el mensaje. Y cuando el pastor estaba predicando, yo sabía que ese mensaje era para mí. Wow. Y fue muy, muy, muy tremendo. Entonces, tuve luego un sueño, un mes después, sobre los tiempos finales, ¿verdad? Hasta un poquito parecido al que me contaste de las águilas. Y fue un sueño que me cambió la vida. No tuve a alguien que me mentoreara, me enseñara la Biblia, sino años después, 2, 3 años después, cuando me voy a Tampa, ahí me comenzó a congregar una iglesia. Incluso vivía como mundano, pero era creyente en Jesús, porque nadie me discipuló. Claro. Lo que estamos hablando de liderazgo. Nadie se me dijo, venga, mijo, le voy a enseñar las cosas del Señor. Nadie. Pero sí tenía una relación con Jesús. O sea, sentía su presencia, a pesar de que a veces iba a los clubs a tomar. Mi historia es diferente a las de... Y estando en el club, tú no decías, ay, no, está rico esto. Sí, hasta me encontré con un supuesto cristiano. Ah, sí. Y que me lo presentaron y que, ¿qué hubo, hermano? Y tal. Pero yo no conocía. Y el man sí veía que era todo así como este man que... ¿Verdad? O sea, como él dice, así como saludar a los hermanos de la iglesia, saludé a este man en el club como si fuera... Sí. Sí, me entiendes, porque yo era tan inocente, pues decía, pues nadie... Puede estar aquí, puede estar allá. Sí, exacto, y nadie me enseñó, está mal ir a un club, pues, en el tema del contexto espiritual, ¿verdad? Entonces mi fe era muy, muy inocente, entonces, pero yo sí vi que ese man como que me rechazó y tal. No sé si de pronto... Ahí. Sí, de pronto su conciencia lo acusó y yo ni por ahí. Pero, entonces, yendo el tema de la palabra, ya cuando comencé a leer la palabra, chocaba mucho el tema de ciencia con Dios. Entonces lo teso era que yo decía, yo tuve una experiencia con Dios y eso, o sea, no lo puedo debatir, pero tengo esta parte que no entiendo cómo encaja con lo que dice la ciencia actualmente. Entonces me creó unos conflictos muy fuertes y decía, Dios mío, ¿cómo hago? Como joven, yo tenía 19 años, 20 años. Entonces yo sé que a muchos jóvenes hoy en día les cuesta conciliar la fe con la ciencia. Pero resulta y pasa que un día yo como frustrado y yo como haciendo mis juicios de la palabra de Dios, porque en la cultura hoy en día la gente por ignorancia juzga la palabra de Dios, no saben lo que están haciendo y Dios me habló. No fue la voz audible, fue la voz interna que me dijo fuertemente, ¿y tú quién eres para juzgar mi palabra? Así me dijo. Si tú me preguntas, yo te enseño.
Wow. Nadie me dijo esto. Y yo dije, Señor, perdóname, tienes toda la razón. Si no entiendo, no entiendo hasta que tú me muestres. Mm. Walter, al poco tiempo, cuando yo decía, listo, leí, no entendí. Pero al día siguiente o a la hora, Dios me mostraba el significado. Y ahí comenzó mi experiencia con la palabra. O sea, ya no era una experiencia espiritual, sino con la palabra y lo espiritual. Él hablándote. Exacto. Entonces, ahí donde te digo que el espíritu de Jesús, o sea, Jesús es el que te revela la palabra, te muestra. Entonces, como el Señor sabe, esto es lo lindo de Dios, que Él sabe lo que te gusta, cómo estás formado y te va a hablar en tu idioma, en el que tú entiendes. La gente dice, pero que Dios no habla. Lo que pasa es que las personas creemos que Dios no va a hablar audiblemente. Sí hay casos, sí, Dios habla audiblemente, pero la mayoría de las veces como Dios se comunica no voy a entrar en profundidad, pero Dios nos habla a través de la mente, los pensamientos, en el corazón, a veces, obviamente a través de la Biblia, ¿verdad? A veces tú de repente abres y lees un versículo y dices, wow, esto es lo que estaba necesitando leer, me está hablando de esta situación, ¿verdad? Entonces Dios habla de muchas formas, hasta a través de la naturaleza. Obviamente todo lo filtramos a través de su palabra, que es la palabra más fiel de quién es Dios, que hace, pero necesita el Espíritu para que tenga el soplo. Es como, no sé si se logra visualizar, pero tenemos esta imagen de estos leños que están en fuego. Entonces, el leño está ahí, ¿verdad? Se necesita la leña para hacer el fuego. Y tienes que poner el fuego, pero si no tiene oxígeno, no tiene el aire, eso no se prende. Entonces, hay muchas personas que estamos como leños y falta el fuego. Sabes la palabra, conoces la Biblia. Falta el viento, falta el viento. El que relacionarse con Dios es el soplo de vida. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando creó a Adán? Sopló su aliento de vida. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos que Dios, a través del relacionamiento, cuando uno está hablando con otra persona, uno le puede sentir el aliento. Claro, ¿sí o no? Sí. Se cepilló, no se cepilló. Sí. Entonces es lo mismo con Dios. Él comienza a respirar con su soplo de su espíritu. Comienza a avivar ese fuego, esa llama dentro de uno, y la llama genera vida, genera movimiento. Entonces, ¿qué me pasó a mí con ese tiempo de Dios en la palabra? Es que yo leí en Job y en Proverbios, esta palabra dice, y Dios está sentado sobre la circunferencia de la tierra. Oh my God, cuando yo leí eso, yo quedé en shock. A ti que te gusta todo este tema de la ciencia. Exacto, y me encanta la geografía, la historia. Y yo dije, oh my God, Dios sentado sobre la circunferencia de la tierra. Esos dos libros están entre los más antiguos, sobre todo Job. Dicen que probablemente es el más antiguo de todos los libros. Y aparte de eso, en Proverbios también es un libro muy antiguo, mucho antes de Jesús. Entonces, ¿cómo podían tener conocimiento de que la tierra es redonda? ¿Cómo? Dicen que Cristóbal Colón era judío, convertido al catolicismo porque en ese momento era ilegal ser diferente a un católico en España o en los reinos de Europa. Entonces dicen que él tiene un trasfondo judío y se presume que él sacó la deducción de que la tierra era redonda por Job a través de la palabra. Wow. Y yo le uso la ciencia para poder calcular la distancia. Entonces, el cálculo de él era que en vez de coger para las Indias, o sea, el Mediterráneo y las Indias, que había un problema gravísimo de piratería y que era más caro, podían coger hacia el otro lado. Pero en ese entonces se creía, incluso por la religión oficial, el catolicismo en ese momento, que dominaba toda Europa, se pensaba que la Tierra era plana, no era redonda, y era el centro del universo. ¿Sí o no? Entonces, si tú decías algo contrario a la doctrina y el pensamiento, hasta tu vida podía correr peligro. O tu prestigio, mejor dicho, se te cerraban las puertas. Se te tildaban de loco. Exacto. Y lo que le estaba haciendo Cristóbal Colón era una empresa. Necesitaba financiamiento para poder hacer allá, porque él no era de España, él era de Génova, Italia. Sí. ¿Verdad? Sí. Era italiano. Entonces, esa gente eran unos tesos navegantes. Y él necesitaba el financiamiento para poder hacer ese viaje y demostrar, hey, tenemos esta ruta alternativa y eso va a abrir negocios. Mejor dicho, esto va a ser una apertura tremenda. Entonces, mira que lo que estamos hablando, o sea, la palabra también es una guía en conocimiento, en ciencia. La palabra dice, la ciencia del Altísimo. O sea, hay una ciencia que conocer. Tú me hablabas acerca de la palabra... Como empresarial, como sanidad, como todo, pero está la parte de la ciencia.
Exacto, hay ciencia. Imagínate que ayer justamente le estaba diciendo a mi hija, porque le llegó una tarea, que del Big Bang. Ah, Y yo le dije, mami, recuerda lo que dice en Génesis 1. mm, En el principio, sí, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué significa eso? Principio, ahí empezó el tiempo. Ahí empezó a wow. trazar la línea de tiempo. O sea, Dios no necesitaba tiempo, Mm, mm, pero ahí sí lo empezó, en el principio. wow. Entonces le estaba explicando y con muñequitos y con una regla y todo ese rollo. Y aquí está, pues, en sentido figurado Dios y todo ese rollo. Pero es como dices tú, o sea, la palabra ahí está todo. Exacto. Es más, como me gusta la ciencia, y yo he ido un pasito más adelante de pronto de lo que la gente cree uno que no. Yo sé que mucha gente ha pensado, piensa igual que yo, como eso que estás hablando, el tema del tiempo, wow, o sea, fue ese momento que empezó el tiempo físico. Entonces, si hablamos del tiempo físico, Dios eh, está por encima del tema de la física cuántica, Mm, ¿verdad? Dice que dos partículas pueden existir simultáneamente en dos planos diferentes. mm, Dice la palabra que el que era, el que es y el que ha de venir. Son tres tiempos diferentes. Dice, yo anuncio las cosas em, que van a acontecer antes. Desde el principio anuncio las cosas que van a suceder. wow. O sea, estaba adelantado el tiempo. O sea, Dios no está sujeto al tiempo. Me trae esto al don que tú tienes, al don que Dios tiene sobre ti, que tú ya tenía, te Eso. pasó lo del déjà vu con el pastor Ajá. ahí en el teléfono, y ese era Dios. Mira, ahí se, los tres. Los tres tiempos. Y sabes qué? Me dices eso y me traes a memoria que no solamente yo y ciertas personas, creo que todos tenemos acceso a estos dones espirituales porque son regalos, Ujú. ¿verdad? Y Jesús decía que, ¿qué padre de ustedes, si un niño le pide pan, le da una piedra? Ustedes que son malos y saben dar cosas buenas, ¿cuánto más su Padre Celestial que le dará el Espíritu Santo? Wow. O sea, son regalos, Mm. ¿verdad? Y hablando del tiempo, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, ¿por qué soñamos? Porque es la manera en que Dios nos puede hablar. Entonces yo creo que Dios le habla a todos, creyentes y no creyentes. Porque Él ha Ups. escrito eternidad. La eternidad es un tiempo continuo presente, donde está reunido todo, el pasado, el presente y el futuro. Es un misterio. Entonces todo está en Mm. la mente de Dios y necesitas conectarte a la mente de Dios para conocer cuál es tu futuro. Ahorita que hablabas, oye, si quieres saber cuál va a ser tu carrera, esto, busca a Dios, busca servir de una u otra forma. Decir, Señor, ¿sabes qué? Bueno, no voy a servir en la iglesia, pero voy a servir en este centro comunitario, voy a ayudar a los chicos después del colegio con fútbol, alguna cosa. O sea, Dios lo va a tener en cuenta y te va a conectar con el futuro que tiene para ti, Wow. ¿verdad? Entonces, esto es hermoso. Dios está por encima del tiempo, ¿verdad? Y también escribe los sueños en el corazón, porque Él los escribió. Dice, deleítate en mí y te concederá los deseos de tu corazón, porque Él los escribió. No sé si te recuerdas una vez que Agustín predicó sobre eso, el pastor, de que muchos deseos Dios los escribió adentro. Entonces a veces tus deseos pueden ser más grandes que tú. Y si son más grandes, entonces eso quiere decir que son de Dios, Mm. porque te superan. Dice, Sí. yo quiero ser el presidente de Colombia, pero mi familia, un ejemplo, yo vengo de un pueblo que nadie me ¿Cómo voy a conoce. hacer? Dicen ahí. Exacto, A mí me mira. pasa muchas veces. Ahora estoy en un tema de commodities, digamos, Ujú, y que, digamos, temas de combustible, de carbón térmico, en fin. Y yo a veces le pregunto, y con este tema de que estaba aprendiendo con el tema del reino de Dios y con el doctor Miles Monroe, mm, que dice que antes de para que Dios venga, para que Jesús venga en su segunda venida, es de que primero tiene que estar el reino de Dios establecido en la tierra. Entonces yo me pongo a pensar, wow, pero si tiene que estar establecido en la tierra, significa que el reino de Dios tiene que estar establecido en la tierra, significa que tiene que estar todo lo que todo lo que conlleva un reino. ¿Y qué es lo que conlleva un reino? Que administración, economía, política, artes, bla, bla, bla. wow. Y yo a veces, yo me pongo a pensar, pero eso lo veo tan imposible. O sea, y ahora que Dios me pone en este tema de commodities y digo, ¿será que tú me estás enseñando algo de aquí esto? O sea, no sé a dónde me va a llevar esto, la verdad, no.
No es como que yo conozca a multimillonarios para que diga, hey, ¿quién quiere comprar combustible? Entonces, pero bueno, Dios me está enseñando. De alguna manera u otra me está enseñando. Y lo que tú dices, sí, con los sueños y todo ese rollo, Dios me habló un tiempo cuando no tenía nada, cuando estaba en cero, cuando estaba en menos cero, Hmm. y tenía sueños así como que yo estaba subiendo la escalera de las gradas, perdón, estaba subiendo las gradas y estaba como en una oficina ejecutiva. Wow. Y yo decía, y estaba, había un predicador evangelista, en ese entonces se llamaba Ron Luce, de Acquire the Fire, Ah, ok. Team Manía y todo ese rollo. Y él estaba sentado en la mesa. Y, y yo en ese entonces, hermano, cuando si te digo que no tenía nada, no tenía nada. Nada, 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 nada. Y tuve esa visión, como que en una oficina ejecutiva, decía, ¿cuándo llegaré yo a una oficina ejecutiva? Wow. ¿Cuándo yo estaré sentado en una mesa así? Y con el paso de los años me topo con Ron Luz. Mm. Y, hey, ¿cómo está? Él predicó en una iglesia ahí en Miami, estaba de visita y yo cuando él ya se iba de salida, me lo topo y lo saludé, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces, eh, es increíble lo que Dios hace, lo que va a hacer, lo que viene en camino, lo que ya hizo, o sea, eso es impresionante. Cuéntame un poco, ahora que eres líder de jóvenes en la iglesia, cómo Dios se está moviendo, cómo ves a esta generación, eh, qué es lo más difícil te has topado con los jóvenes hoy en día, qué vacío tú sientes que tienen más, con tanta información, con tanta tecnología, con tanto, donde la tecnología está y la información está en la palma de tus manos con tu celular. Y hoy en día esta generación dice, ¿él está diciendo la verdad o él está diciendo la mentira? Mm. Sabes, es un tema, a ver, yo no quiero hablar desde mi percepción, porque mi percepción puede estar limitada a lo que la realidad está sucediendo. Lo que yo puedo hablarte global es que sí veo un movimiento de jóvenes fuerte que se está levantando de parte de Dios a nivel global. Ok. En Estados Unidos está ocurriendo un despertar muy tremendo en la juventud. Y yo creo que es como pasamos de eso que hemos estado hablando, del tema religioso, de la falta de conexión real, porque los jóvenes están buscando una conexión real, Mm, ¿verdad? Entonces ellos, los jóvenes hoy en día, te huelen rapidito, si eres genuino o no eres genuino, ¿verdad? Y yo creo que se meten en tantos rollos, y yo creo que esto no es de ahora, pues yo también lo viví como joven, es hallar tu identidad. Mira esta palabra, la famosa palabra identidad, es una cosa muy tremenda porque yo sufrí mucho de tema de baja autoestima. Parece que estuviera haciendo una divergencia de tu pregunta, pero voy a volver otra vez a la pregunta. Y es de que esa baja autoestima me llevó a hacer muchas cosas que no estuvieron bien. Y que, qué bobo. Allá uno ya mayor uno dice, pero ¿qué hice esto? mm, Y era porque faltaba una identidad, y aún como siendo adulto, y mira que el Padre Nuestro empieza con una palabra de identidad, que es Padre Nuestro. mm, Y una de las cosas con las que Dios me comenzó a confrontar, a pesar de que yo conocía a Dios, era que yo tenía una noción de Dios como un juez, a pesar de que lo conocía y que lo amaba y tal, pero no había un rango para equivocarse. mm. Pensaba que Dios siempre estaba así, con el dedo Con el látigo. listo para castigar, para reprender y tal, y Mm, yo luché mucho con el tema de esa manera y el enemigo toma ventaja de eso. sí. Dice la palabra que la falta de conocimiento hace que, que el pueblo muera, o la falta de Mm, visión. claro. Entonces, Jesús por eso decía, la verdad te hará libre. Entonces, hoy en día los jóvenes piensan que todas las verdades o las cosas son relativas, ¿verdad? Relativas a los sentimientos, a lo que dicen los medios, ¿verdad? Y son muy pocos los que están despiertos, Mm, siendo honesto. Y te estoy hablando despierto en el sentido no solo espiritualmente, sino despierto de entendimiento, porque hay muchos chicos que también no son creyentes, pero entiende cuál es la movida de lo que está pasando en su cultura, en su contexto, ¿verdad? Y veo que esta generación está más dormida porque no saben cuál es la verdad. mm, Entonces lo que hablas tú, por ejemplo, el tema de redes sociales, todo ese cuento, todo se trata siempre como del yo, del ego, de mm, yo quiero ser famoso para llenar ese vacío,
por falta de identidad de quién soy yo, ¿verdad? Entonces un día Dios me Claro. confrontó, yo era un líder de grupo de jóvenes adultos y teníamos esta reunión y yo era el líder con el manual y había una pregunta que decía, ¿cómo ves a Dios? Mm. ¿Verdad? Pero hubo una pregunta previa a esa, que era, así como tú ves tu Padre terrenal, ¿cómo ves a tu Padre celestial? Entonces, como te digo, mi papá siempre ha sido un hombre tremendo, trabajador, proveedor, pero de pronto él no aprendió, no le enseñaron el tema de expresión. Sí, él jugaba conmigo y todo y cariñoso, pero no nos enseñaron a nosotros a expresar emociones, Ok. ¿verdad? Y entonces la Se educación, limitaba. sí, la educación, por ejemplo, en la que él vino y mi abuelo era muy rígida, Mm. ¿verdad? Que si te equivocabas, mejor dicho. Mm. Entonces, entonces fíjate que tenía como la misma visión de Dios. Él también es rígido, si yo me equivoco me va a señalar, me va a decir, Mm. está mal. Mm. Entonces, cuando tú tienes esa baja autoestima, entonces tú buscas complacer a los demás. Entonces yo creía que era buena gente y a todo el mundo le decía que sí, pero era buscando la aceptación y la validación Claro, para sentirme valioso, claro, como, lo estás haciendo bien. claro. Entonces, em, es tan importante hoy en día que también sepamos celebrar lo bueno de los chicos, Claro. no solo de enfocarnos en lo malo. No solo criticarlos, no solo juzgarlos, no solo. Exacto, porque también nosotros nos equivocamos, adultos, Claro. joven, niño, anciano. Entonces, hey, tenemos que tener la regla de oro. Mm. O sea, si tú quieres que te traten bien, pues ¿por qué no tratas bien también al joven? Mm. Yo soy papá y no hay un manual. Mm. Y entiendo más a mis padres ahora. Ellos tampoco tenían un manual. Aunque ahora sí tenemos un manual que es la palabra, pero aún así uno comete errores. Claro. Y a mí me ha tocado decirle a mi hijo muchas veces, papi, perdóneme, yo me pasé, yo no hice bien. Sí. A mí también me ha tocado. Es duro ir en contra del orgullo de uno, Sí. ¿verdad? Y uno cree que va a perder autoridad y nada. Es todo Mm. lo contrario. Exacto. El hijo dice, wow, mi papá me quiere, Sí. se disculpó, Sí. ¿verdad? Y lamentablemente la generación anterior no le enseñaron eso y la admiro porque fueron berracos y hoy en día yo sé que le llaman generación de cristal, que con cualquier cosita se quiebra. Y yo creo que es como, hay que tener un balance. Me acuerdo que yo escuchaba que ¿qué es amor? Es cariño y disciplina. Dos cosas que tienen que ir balanceadas. Entonces cuando yo le llamo la atención a mis hijos, yo a veces pues los disciplino, le digo, vaya al timeout, vaya al rinconcito, quédese ahí. Ujú. Y después hablo con ellos y les digo el por qué papá está disciplinando. Les explico que no está bien lo que están haciendo, pero luego les digo que los amo, que creo en ellos. Nunca le he dicho, ustedes son malos niños, ¿no? Siempre, usted es un buen niño y ¿por qué se está portando así mal? Si usted es un buen niño, Wow. lo estoy afirmando en su identidad. Un mensaje a los padres también Sí, que estás dando. exacto. Es que el tema de los jóvenes sería más fácil si los padres se involucran más. Mm. Y no estoy juzgando a los padres. Yo entiendo, porque también soy papá, el tiempo, la presión de la vida, las circunstancias. A veces también, desafortunadamente, cuando uno tiene problemas como papá, descarga Con la familia. con la familia, Sí. ¿verdad? Pero es simplemente acercarse, hablar. No tengo que tener las respuestas. No tengo que esperar. No voy a pretender que mi hijo vaya a cambiar de la noche a la mañana. Es el estar ahí. Claro. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús se aguantaba, mejor dicho, Jesús tenía gente pesada, tenía estos pescadores, que esa gente tiene un ambiente pesado, estaba un guerrillero, un terrorista, Simón, el celote, era un terrorista, Sí. era un sicario, Nunca lo había visto así. sí, el man era el de los que mataba a los romanos, Ah, mira. es que la palabra sicario viene creo que es porque era un cuchillo pequeño y ellos cometían asesinatos Mm. de romanos. Mira. Entonces era un guerrillero el man, o sea, era un Ese fue el que le voló la oreja. No, ese fue Pedro. Ah, ok, ok, Mire la ok. joyita de Pedro. Sí, sí, sí. Así arreglaban sus problemas. Sí, ¿Sí me entiendes? sí. No, no, no. Entonces, o sea, Jesús lidiaba con esa gente constantemente. Tenía un recolector de De un man de la impuestos. DIAN. Sí, 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 sí. Recolector de impuestos, Exacto, o sí. sea, tenía un grupo muy diverso y Muy rebelde. O sea, rebelde. Sí, exacto. Y entonces, a veces, no sé quién le escuché que decía que la rebeldía está disfrazada de un liderazgo o de energía para sacar algo adelante. Wow. Es solo reenfocarlo. Y mira
donde llegaron los apóstoles. Llevaron el evangelio hasta la India, o sea, a todas partes. O sea, si hubieran tenido el bote, llegan hasta aquí a Sudamérica y fuera otra historia. Entonces los jóvenes también están buscando una causa, a causa de la falta de identidad. Entonces por eso ves estos movimientos, bueno, ya pasó hace rato el emo, los punk, los satánicos, Sí. todo ese cuento porque están buscando... Gothic. Gothic, están buscando una identidad. Claro. Y por eso Jesús decía, Padre nuestro. Yo vengo al Señor no como un siervo de Dios. Están buscando una identidad y están buscando un amor. Un amor. Y las dos cosas van juntas. Entonces, ¿por qué caen en ciertos grupos, en pandillas, cosas aquí? Porque los aceptan. Dice, tú eres de acá, tú eres mi sangre. Sí. Hacen rituales y cosas para crear un vínculo. Claro. ¿Verdad? Entonces, las redes sociales se volvieron tribus. ¿Verdad? También se volvió mi validador. Y entonces, lo que me conecta emocionalmente, esa es mi verdad. ¿Cuántos me siguen? Ay, exacto. Pero mira esto, quiero hacer énfasis en esto. Lo que me vincula emocionalmente, esa es mi realidad. Y todos los seres humanos somos emocionalistas. Y está bien. Pero de eso se aprovecha el enemigo, del desconocimiento. Y no entiende que hay un amor que está en Jesús. Murió con los brazos abiertos, diciendo, te acepto. No importa quién eres tú. Tú eres bienvenido. Yo quiero que tú seas de mi Padre, para que tú también seas un hijo. Por eso dice, Padre nuestro. Entonces nuestra identidad, fíjate que no empieza, oh, gran, glorioso Dios, distante, aleluya, no. Poderoso. Sí, santo, oh, magnificente. Y en las otras culturas y religiones el hombre tiene que alcanzar a Dios. Pero aquí es al revés. Dios alcanzó al hombre. Dios hizo todo por el hombre. Wow. Todo es relación. Y él dice, Padre nuestro, o sea, tú eres mi Padre. Y el Señor, yo creo que hace tanto énfasis en eso que entendamos que Él es mi Padre. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Wow, increíble. Soy acepto, soy amado. La historia de la cruz es tremenda porque estaba el ladrón al lado y él decía, yo estoy sufriendo mi castigo civil, que merezco, y espiritual. Él dijo, Señor, por favor, tan solo acuérdate de mí en tu reino. Sí. Y yo he leído la Biblia y si alguien me puede resolver esto, bienvenido. Pero yo no he encontrado ninguna parte donde Jesús le haya dicho directamente a una persona, conmigo vas a estar en el paraíso. Al ladrón. Al ladrón que no hizo el discipulado, no fue a la iglesia, no diezmó, no ayudó a la viejita. Wow. Solo fue por fe. Wow. Abrió su corazón. Abrió su corazón. Entonces yo invito a los jóvenes, si me estás escuchando, si eres un joven adulto, es abrir tu corazón a Jesús. Es solo decirle, Señor, yo recibo lo que tú hiciste por mí. Yo quiero ese amor, yo creo en ti. Yo quiero entregarte mi vida y conocerte de verdad. No quiero una religión, quiero conocerte a ti. Y el Señor va a escuchar esa oración y va a venir a ti, te va a hablar. Dios es un Dios vivo. Así es. Tengo una historia pequeña acerca de lo que es la juventud. Resulta que yo iba a la iglesia, había tenido una relación con Jesús y todo y tal, pero yo todavía tenía el mundito adentro. Entonces, de la iglesia me iba para la discoteca con una chica de la iglesia. Ya estabas discipulando en ese entonces. No, era al revés, porque me dice la pastora que cuando esa chica me vio, porque era colombiana, dijo la pastora, ya lo perdí. Y entonces, no, y nos hicimos novios. Lo perdimos, sí. Entonces me iba a una parte que se llama Ybor City, que está en Tampa, y esa es como la zona rosa de los clubs y todo el tema. Y yo iba con unos muchachos que no eran de la iglesia, amistades, tal. Y eran peruanos, chilenos, y entramos a un club. Oiga, eso era Sodoma y Gomorra. Sí. O sea, era una cosa pesada. Era tan pesada que estos manes que iban a clubs, que no iban a iglesia, decían, uy, man, está súper pesado el ambiente aquí. Wow. Vámonos. Se sentía la opresión espiritual y nunca había sentido. Ya había ido a otros clubs, a otros lugares a bailar. Y mira lo que es la relación con Jesús. A través de su Espíritu Santo, Él me inquieta, decía, este no es tu lugar. Algo me hacía sentir, ya de un tiempo para acá, hablando con Jesús, me hacía sentir incómodo. Pero es una relación. Wow. Nadie en la iglesia me dijo, oiga, usted está pecando, sí. tal. No, era la relación. O sea, era ese Jesús. Mijo, este no es tu lugar. Claro, yo tengo algo mucho mejor para ti. El mismo Papá Dios. Exacto. Y de repente salgo a este club y eso llenísimo de gente en la noche. O sea, en el día es bonito para familia, restaurante y tal, pero en la noche es
Sodoma y Gomorra. Y cuando voy saliendo veo este círculo gigante y está un pastor blanco, anglosajón, americano, con una Biblia gorda, así grandota, diciendo, y barbudo, parecía un profeta. Yo creo que era un profeta. Y decía, así como en los días de Sodoma y Gomorra, el Señor va a traer juicio sobre esta generación. Pa. Yo vi eso. Un Elías, pues, ahí. Sí, sí, o sea, yo vi eso y me entró algo adentro como un shock. Yo me quedé frío. O sea, sentí algo que me entró. Claro. Y me quedé así paralizado. Y dice la chica que iba conmigo a la iglesia y decía, uy, ese man está loco. ¿Cómo hace eso? Porque había gente burlándose del man, Claro. gritándole, pero nadie tocaba a ese hombre. Había un círculo alrededor de él, nadie lo tocaba. Había otras personas que estaban escuchando. Y yo en shock escuchando lo que él estaba diciendo. Y dice la chica, este man está loco. Y yo le dije, no. Los que estamos locos somos tú y yo. Vámonos de este lugar ya. Fue de las últimas veces que comencé. O sea, ahí me entró la convicción. Dice, este no es el lugar que Dios tiene para mí. Wow. Pero fue por amor. O sea, claro. No era alguien que me lo estaba imponiendo. Era Dios mismo el que me estaba hablando, ¿verdad? Por algo mejor. Increíble. Ya después de asistir a los clubs, me rendía el dinero. Ya no sufría el hangover, el guayabo. Entonces, y me daba alegría, gozo, felicidad. Los momentos más depresivos de mi vida, siempre era Dios el que me decía, hijo, yo creo en ti. Qué interesante tu testimonio y la forma en que hablas, bien genuino. Así que de verdad que Dios te siga usando, que te siga bendiciendo, que siga multiplicando ese grupo de jóvenes, que lleguen miles y miles y miles. Amén, amén. Pondremos la información de los días de servicio en este episodio. Si quieren contactarse con Miguel, también ya sea para temas de Airbnb, lo que ustedes hacen, y para temas de la iglesia pondremos su información, la dirección de Instagram, ¿está bien? Sí, súper, ¿no? Bienvenido y al contrario, muchas gracias por este espacio y bueno, también quiero resaltar a los jóvenes que están en nuestro grupo, que son tremendos, maravillosos y que es un ambiente muy sano, ¿verdad? Para los padres que nos están escuchando y también para los chicos, esto no es nada religioso, es súper chévere el grupo que tenemos y para lo que podamos servir, bienvenidos. Perfecto. ¿Qué día están teniendo servicio? Estamos teniendo 2 servicios al mes actualmente. Ok. Desde las 2 de la tarde. Este próximo febrero 8 vamos a tener a las 3 de la tarde, pero a partir de ahí 15 días después vamos a empezar a las 2 de la tarde en la iglesia Puerta del Cielo en Llano Grande. Perfecto, perfecto. Así que ya escucharon, padres de familia, si tienen un joven que quisiera que fuera encaminado en los caminos del Señor, ya saben dónde ir. Así que, Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, Dios Walter. te bendiga, amén. papá. Igualmente. Amén. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Glory Radio. Esperamos que te haya gustado la conversación tanto como nosotros. No olvides en suscribirte y darle like a nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, Spotify y más, para que no te pierdas ningún episodio. Dios los bendiga y hasta la próxima.